Señorías, vamos a continuar la sesión con la comparecencia del señor Recober Balboa, que lo hará en representación de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y, asimismo, lo hará también en representación de Plena Inclusión. Señor Recober, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias a los miembros de la comisión por estar aquí, por permitirme la posibilidad de que las organizaciones sociales, las organizaciones que estamos en la atención directa a las personas con discapacidad intelectual, tengamos voz y podamos exponerles nuestra consideración, nuestro sentir respecto de un proyecto que para nosotros es fundamental. Seguimos en su momento la evolución de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, participamos de alguna forma en ella cuando se realizó y hemos seguido durante estos 12 años de retraso de la aplicación íntegra de la misma en nuestro país. Hemos trabajado, hemos realizado publicaciones, propuestas, seminarios, congresos, para que finalmente pudiera ser asumido íntegramente el espíritu de la modificación sustancial, del cambio de paradigma, que también decían algunos de ustedes en sus intervenciones anteriores, que ha supuesto la Convención. Señalarles que Plena Inclusión es la organización mayoritaria del ámbito de la discapacidad intelectual en nuestro país, que está implantada en todo el territorio nacional, que atendemos, que reunimos a unas 140.000 personas con discapacidad intelectual, que integran 935 organizaciones con discapacidad intelectual o del desarrollo, 235 familiares, 40.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias. Por su parte, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares integra también en este momento a 28 fundaciones tutelares de todo el territorio nacional, es importante remarcarlo. Apoyamos ya en este momento, con apoyo jurídico expreso, a 2.829 personas, tanto en tutelas como en curatela, administraciones judiciales, defensa judicial, e incluso también en el desempeño de una fase previa a la realización de esta, que es lo que nosotros hemos llamado pretutela, ¿no? Contamos con 242 profesionales y casi unas 800 personas voluntarias que apoyan. En esta imagen le indico algunos de los logos de las entidades de las que integran la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Señalar, señoría, el enorme cambio que supone la Convención respecto de nuestro ordenamiento jurídico civil. Señalemos que seguramente todos nosotros hemos pasado por la Facultad de Derecho en su momento y se nos inculcó ese constructo jurídico de la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, ¿no? Un constructo que prácticamente salta, se modifica, se cuestiona con la afirmación que realiza el artículo 12.2 de la Convención. Las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica plena en igualdad de condiciones que los demás. Es una modificación sustancial que quiebra lo que establece el artículo 199 y 200 del Código Civil, el procedimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regula el procedimiento de incapacidad, etcétera, quedan claramente cuestionados con esta situación. Uno de los elementos esenciales de la Convención es algo obvio, pero no por obvio eliminable o por lo menos prescindible. Es el concepto sustancial de la dignidad de la persona con discapacidad. Cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea su afectación, cualquiera que sea el nivel de apoyo intenso o permanente o de menor entidad que pueda presentar, su dignidad es absolutamente básica y este criterio ha de ser fundamental a la hora de considerar cualquier tipo de regulación normativa, ya sea en la asistencial, ya sea también en el ámbito de los derechos y, desde luego, en el ámbito del propio derecho civil. El concepto de discapacidad que dimana de la Convención es un concepto que no es estático, que cambia en función del tiempo, no solamente es un cambio terminológico, como se va realizando la adaptación a lo largo del tiempo, sino que también está en función. Hace bien el artículo 2, me parece, 1 o 2 de la Convención, cuando evita realizar una definición precisa, cerrada de la discapacidad, pero sí deja dicho que la discapacidad es un concepto continuo, en permanente evolución y que está en función de las barreras sociales. Y esta cuestión ha sido tan sustancial que las barreras sociales, en ese contexto y en ese concepto también podríamos incluir la regulación del derecho civil, ha actuado como un elemento que incrementa también la propia discapacidad. Les decía antes, ya le avanzaba, que efectivamente
Casi tendría yo, poco tengo que aportar en relación con lo que señalaba algunas de las personas con mucha más capacidad que yo que van a pasar por esta comisión. Don Luis Cayo anteriormente, don Rafael de Lorenzo que vendrán después, doña Maripaz García Rubio, el resto de personas seguramente mucho más ilustradas que yo para hacerlo. Quizá el único elemento que yo pueda tenerlo es, aparte de la legitimación que me supone intervenir en nombre de estas dos organizaciones sociales, la experiencia práctica de una situación de la actividad cotidiana, de la actividad incluso forense que realizo diariamente en el ámbito de la discapacidad. Y esto me supone denunciar la necesidad de realizar esta adaptación legislativa que era ya imprescindible. Durante estos 12 años de aplicación de la Convención en nuestro país, hemos vivido con dos textos legales prácticamente contrarios, opuestos, o que obedecen a principios totalmente diferentes, con criterios de interpretación, casi diría que una oposición poco menos que subversiva, lo que ha dado lugar a que el juez, el operador jurídico, tuviera en su mesa, o pudiera tener en su mesa, que muchos de ellos lo ignoraban, el texto de la Convención y el Código Civil, y casi pudiera elegir entre uno y otro, de manera casi excluyente del uno y del otro, porque, como decía al principio, obedecen a consideraciones jurídicas respecto de la discapacidad prácticamente opuestas, a un modelo médico, a un modelo excluyente, el uno, el Código Civil actual y vigente, y a un modelo social, como supone la Convención en la actualidad. En este momento, el Código Civil vigente genera, y la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente genera procedimientos, podríamos decir que traumáticos. Yo tengo que explicarle a ustedes, o tengo que compartir con ustedes que cuando una familia viene a verme, me envía al despacho para la necesidad de realizar un procedimiento judicial de modificación de la capacidad, que ahora procuramos que se denomine de esta manera, tengo que advertirles inicialmente de que el procedimiento va a ser una demanda contra su hijo, que van a recibir una comunicación del juzgado en la que se emplaza a su hijo para que en 20 días conteste la demanda. Y que es un principio, de acuerdo con nuestro ordenamiento y con nuestra consideración procesal, válido y hasta riguroso, porque está garantizando que la persona pueda defenderse, en la realidad, desde el punto de vista social, es absurdo, es innecesario, ¿no? Yo tengo que advertirle a los padres, les llegará esta comunicación y, a pesar de esto, muchos de ellos me llaman. Me ha llegado un montón de folios y me dicen que en 20 días mi hijo tiene que contestar y que si no lo hace será rebelde. Y mi hijo muchas cosas, pero rebelde no es, ¿no? Es una situación, en fondo, pues eso, traumática, en la que la familia tiene que realizar ese tipo de actuación prácticamente contraria. He visto en algunas ocasiones a padres con mayor formación casi enfrentarse con el juez para decirle: ¿usted considera que tiene mayor capacidad para proteger a mi hijo que lo hago yo? ¿Que usted va a conocer a mi hijo a la hora de adoptar una sentencia que de lo que lo conozco yo durante las 24 horas del día? En fin, por tanto, es necesario realizar esa modificación de un sistema que en este momento fomenta la inclusión, fomenta la exclusión social. El sistema actual de tutela, además, supone algo que está prohibido expresamente por los propios documentos de observaciones del Comité Internacional en aplicación del artículo 12. Prohíbe la sustitución y la representación, que es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. En este momento, una sentencia de incapacidad que designa a una persona como tutor hace que el tutor prácticamente sustituya a la persona incapacitada en todo tipo de actuación. Con esa sentencia, y salvo los informes anuales y periódicos de rendición de cuentas y demás que tenga que realizar, en lo demás la persona con discapacidad prácticamente será desconocida, será ignorada en el procedimiento, es sustituida completamente. Y el Comité de Derecho ha dicho expresamente en el documento de observaciones, la exposición de motivos del proyecto de ley se remite al mismo y procura aplicarlo así, que efectivamente esa sustitución, ese planteamiento, no es acorde con lo que el artículo 12 establece. Así lo dijo ya el Comité de Observaciones en el primer informe de España en el año 2011 y lo ha vuelto a decir en el año 2018, si bien dejando claro que España estaba expresando su voluntad de modificar el texto legal precisamente con el proyecto que ahora tienen ustedes en sus manos la responsabilidad de llevar adelante. El artículo 12, me decía en alguna ocasión doña Soledad Cisterna, la anterior presidenta de la Comisión Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad, es efectivamente el corazón de la Convención, el elemento que supone una modificación más importante de las declaraciones de principios casi ontológica total que realiza la Convención al señalar esa capacidad jurídica en igualdad de condiciones
que establece su artículo 12, su texto, ¿no? Y daría lugar a la modificación que se propone el proyecto, que se plantea al dejar establecida la prioridad de la provisión de apoyo por parte de la propia persona en lugar de la determinación judicial, que era lo que venía rigiendo hasta ahora. Daríamos lugar a un sistema mucho más elástico, mucho más contingente. La jurisprudencia, durante estos 12 años de retraso en la aplicación de la Convención, ha dado lugar a un criterio, a un principio básico que se repite en la sentencia, que es el de la sentencia como traje a medida, la sentencia que se adapta a la situación de cada persona, y es un criterio y un principio enormemente positivo. Pero el proyecto de ley va más allá. Hará que ese traje a medida se cambiaría poco menos que por un armario total en el que los apoyos van a ser mucho más elásticos, más contingentes, más adecuados a cada situación, a cada necesidad de la persona. La persona con discapacidad podrá tener que decidir, por ejemplo, respecto de la venta de la casa de los padres cuando han fallecido o respecto de la disposición de dinero para realizar tal o cual cosa. Y esto no requerirá un procedimiento de incapacitación como hasta ahora y unas autorizaciones judiciales específicas para cada cosa, sino que requerirán un apoyo específico adaptado a cada tipo de decisión. El concepto de apoyos es prácticamente, ciertamente hay que reconocerlo, un concepto jurídicamente novedoso, que quizá va a generar, cuando menos, inseguridad desde el punto de vista de la interpretación, desde los operadores jurídicos, pero que no es un artículo, no es un concepto que no pueda ser asimilable y que no pueda ser concretable también en las resoluciones judiciales. En este sentido, el documento de observaciones del Comité Internacional señala efectivamente que estamos hablando de la posibilidad que una de sus características es esa contingencia, esa elasticidad, esa adaptación a cada situación concreta, que requeriría no solamente que se adapte a las decisiones, sino que además pueda articularse sistemas para que la persona pueda expresar su capacidad de decisión en cada momento en función de sus necesidades. Podrá, por tanto, establecerse sistemas pues, desde lectura fácil hasta lecturas que faciliten la comprensión, hasta sistemas de ayuda, que en este sentido algunas de las propuestas que nosotros hemos realizado y que tienen ya todos los grupos políticos que hemos planteado de propuestas de mejora o de enmiendas del texto de la ley, hacen hincapié en esa necesidad de garantizar la accesibilidad cognitiva, en el que en el juzgado la persona con discapacidad, cuando se habla de la determinación de su apoyo, se deje claro que es el protagonista de la decisión y, por tanto, se le habilite, se le facilite también para que pueda adoptar esas decisiones, adaptándole en todo lo necesario los procedimientos, articulando posibilidades, por ejemplo, de la intervención de lo que ya algunas sentencias han realizado en España, de un facilitador, una persona que le ayude a comprender la terminología legal y a él, a su vez, a expresar ante el órgano judicial aquello que necesita expresar. Presidenta, usted me corta si veo que me explico excesivamente. 4 minutos. Perfecto, pues voy terminando. Los apoyos son, por tanto, todos aquellos que requieran todas las decisiones de la vida, incluso hasta las de ocio, ¿no? En este sentido reclamaba. Y además hay una cuestión que en muchos casos, sobre todo los académicos, han expresado algún tipo de reserva respecto del proyecto cuando se hablaba de determinación de apoyos para personas que necesiten apoyos intensos, que tengan mayores dificultades de comunicación. Pues bien, el proyecto hace una referencia en este sentido que entiendo muy positiva, al remarcar que se intentará considerar cuál es la voluntad de la persona, conocer cuál es la voluntad de la persona en la medida de lo posible, realizando todas las adaptaciones precisas, incluso aquellas de qué es lo que hubiera decidido si hubiera podido tomar la decisión por sí mismo. Situación que se aplica, por ejemplo, a muchas personas que sufren deterioros cognitivos ya por su edad, pero que han tenido un itinerario vital determinado, con lo que habrá que considerar cuál habría sido su decisión de conocer ese itinerario vital. Voy terminando. Este es el tema de la versatilidad del Comité de Apoyo, de la decisión de apoyo del Comité Internacional. Acabo con algunas cuestiones. Nosotros hemos efectivamente puesto a disposición de los grupos políticos algunas propuestas de enmienda. Sería muy difícil realizar un resumen de las mismas, pero sí señalar que en ellas hemos procurado remarcar la importancia, enfatizar la importancia de las decisiones de las provisiones de apoyo realizadas personalmente, que no necesiten de resolución judicial, de actuación judicial previa, que se puedan adoptar por la propia persona,
porque este es el espíritu de del propio proyecto, así lo establece la exposición de motivos. Y, por otro lado, en las propuestas de enmiendas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Jurisdicción Voluntaria, también hemos procurado remarcar la importancia de garantizar esa accesibilidad cognitiva. El artículo 7 de la modificación que se propone del artículo 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos parece enormemente sustancial, porque garantiza que los procedimientos han de adaptarse a las necesidades de la persona. Pero vamos incluso más allá. En la Ley de Jurisdicción Voluntaria hay varios preceptos que dicen que el letrado de la Administración de Justicia procurará, en la medida de lo posible, garantizar esa adaptación. Nosotros entendemos que, y además nuestra experiencia práctica es que la aplicación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria desde el año 2015 hasta hoy ha evidenciado que en muchas ocasiones se atiende más al criterio de lo práctico, de lo necesario, de lo rápido, de lo urgente, y por tanto no siempre se realizan esas adaptaciones, y de ahí que proponíamos una modificación del texto para que esta obligación de adaptación sea perentoria, necesaria, sea imprescindible. Sería muy difícil entrar en todas las propuestas que hemos realizado. Hemos procurado priorizar alrededor de 12 propuestas que tienen ustedes a su disposición, todos los grupos políticos, y que volveremos a dejar aquí, pero estamos a disposición y creo que tienen ustedes la enorme responsabilidad de que esto salga adelante, de que la más importante, se señalaba anteriormente, reforma del Código Civil que se ha realizado en democracia y que afecta al resto de la legislación, pueda aplicarse y pueda efectivamente conseguir que las personas con discapacidad puedan hacer efectivos sus sueños. Voy a terminar con alguna indicación en ese sentido. Creo que era, bueno, ya me he pasado. Había terminaría con una cita del padre Mariana, recordarán ustedes, de la Escuela de Salamanca, nada menos que la sustancial escuela que da lugar al derecho de gentes prácticamente, que señalaba que los derechos humanos son previos, anticipados y fundamentales respecto de las leyes. Y aquí estamos hablando, en la Convención estamos hablando de un tratado básico de derechos humanos internacional. Y, por tanto, su aplicación no ha de estar constreñida a disposiciones legales que lo vean de una manera restrictiva, sino que consideren la necesidad de tener en cuenta esa sustancial y básica condición de persona, de dignidad de la persona y de derechos humanos, que es lo que está reclamando la propia Convención. De ahí, por tanto, que le reclamemos efectivamente su apoyo efectivo. Gracias. Muchas gracias, señor Recover. El señor Recover va a dar traslado a esta comisión a todos sus miembros de su intervención y de las propuestas que ha citado a lo largo de su intervención. Lo haremos llegar a todos los miembros de la comisión a lo largo del día de hoy. A continuación, comenzamos el turno de intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios. Les recuerdo que por un tiempo máximo de 5 minutos. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra la señora Jiménez. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias por la intervención en el ámbito de la Asociación Española de Fundación de Tutelar. Por nuestra parte, nos parece muy importante el recordar o el reconocer el papel, la importancia que tiene el papel de las entidades del tercer sector de acción social, pues que han defendido, atendido de manera directa, personalizada a las personas con discapacidad, que les han prestado apoyos. Y en lo que se refiere a este proyecto y a esta norma, pues no habría sido posible sin la práctica que han mostrado las entidades de las fundaciones tutelares, que desde el ámbito público y privado pues han hecho realidad el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Fruto de este reconocimiento, que creemos insuficiente, se producen también algunas lagunas en el proyecto de ley en lo que se refiere al encaje de estas entidades, como bien se puede reflexionar al respecto. En particular, las fundaciones tutelares señaladas y las fundaciones que realizan en el nuevo marco jurídico de desaparición de la tutela, que venían ejerciendo ya esta actividad, esta representación y su sustitución por la curatela personalizada que ahora se instaura. A este respecto, me gustaría saber en qué situación quedan, a su juicio, las fundaciones tutelares con el nuevo panorama que se dibuja en este proyecto de ley. Igualmente, si considera equilibrado el régimen de curatela y de autorización judicial previa con el ejercicio de las funciones que tienen asumidas las fundaciones tutelares que representa su asociación.
de una manera concreta el conocer cuáles serían los cambios que introduciría a este proyecto. Gracias. Muchas gracias, señora Jiménez. A continuación, le corresponde el turno de intervención al señor Boadella en nombre del Grupo Plural. Muchas gracias, señora presidenta. Muy brevemente, en primer lugar, por supuesto, agradecimiento al señor Recover por su intervención, presentación y dedicación durante todos estos años a todo este mundo. También a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, de la que hemos recibido con plena inclusión las enmiendas y que trataremos con detalle. Yo tengo una pregunta muy concreta. En la medida que el señor Recover también actúa profesionalmente en el día a día de juzgados y tribunales, hay una previsión en la ley que es la entrada en vigor en el plazo de 3 meses desde su aprobación en el BOE. Me gustaría saber su opinión en relación a los procedimientos en marcha, a la necesidad de que este plazo de 3 meses sea el normal de la ley de los 20 días de la publicación, sobre la entrada en vigor y la incidencia en los procedimientos judiciales en trámite. Muchas gracias. Señor Boadella, por el Grupo de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Saavedra. Sí, gracias. Únicamente dar las gracias, valorar su aportación, señor Recover, y las entidades a las que representa por su trabajo ingente en este ámbito y de apoyo a este colectivo y a las personas con discapacidad. Y únicamente resaltar de las cuestiones que ha planteado, que yo entiendo que muy aceptadas, y desde nuestro Grupo Parlamentario de Unidas Podemos pues compartimos completamente esa insistencia, ¿no?, en la dignidad de las personas con discapacidad como principio básico, que es el que ha de regular. Y bueno, este recordatorio que ha hecho de el concepto de discapacidad, que va cambiando con los años, necesariamente tenemos que ir adaptándonos a esto, ¿no?, y que va muy ligado, en definitiva, a las barreras con las que nos encontramos, con lo cual nuestra tarea, en este caso, desde los poderes públicos, es evitar estas barreras en todos los sentidos. Hay algunas físicas que son muy evidentes, otras que no lo son tanto, y avanzar en este sentido. Y ese cambio de modelo necesario, como usted recordaba, desde un modelo médico y excluyente a un modelo social y de derechos, avanzando pues en lo que estamos hablando hoy, sobre todo, ¿no?, avanzar en el reconocimiento de la capacidad jurídica y en la provisión de apoyos de una manera que, bueno, al máximo y adaptándose a cada situación. Muy de acuerdo con lo que ha planteado y muchas gracias por su aportación. Gracias, señora Saavedra. A continuación, le corresponde el turno de intervención a la señora de Meer en nombre del Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias al señor Recover por su comparecencia y por su aportación, y además por todas las diapositivas que nos trae usted. La verdad que me quedo con una de sus frases, ¿no?, precisamente la que encabezaba su presentación, que la dignidad no está en la capacidad, sino en la condición humana. O sea, ciertamente, yo creo que no estamos hablando de dignidad, ¿no? Yo creo que la dignidad humana es absoluta, independientemente de la discapacidad de absolutamente nadie, ¿no? Es exactamente la misma. Por lo tanto, estamos hablando casi de una cuestión técnica, si me apura, ¿no? Digamos que, y además usted como representante de plena inclusión, precisamente una serie de instituciones en nuestro ordenamiento jurídico que, por supuesto, como todas, serán absolutamente mejorables, que al fin y al cabo protegen, y además usted como representante de plena inclusión es uno de los agentes que lo verá probablemente de manera mayoritaria, a las personas con discapacidad y muy particularmente a las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Incluso dentro de la propia discapacidad intelectual también tenemos una serie de realidades absolutamente dispares y diversas, ¿no? O sea, ciertamente nosotros, desde el Grupo Parlamentario Vox, incidimos en la protección que necesitan insistentemente las personas con discapacidad, ¿no? Con discapacidad intelectual en concreto, ¿no? Es obligación de los poderes públicos remover los obstáculos, ¿no? Y precisamente la discapacidad intelectual es un obstáculo existente dentro de la persona con discapacidad, y los poderes públicos tienen que remover estos obstáculos. Usted hablaba bueno, pues que al final es cambiar un poco el concepto de sustitución por el concepto de apoyo, ¿no? Yo creo que bueno, ciertamente hay que proteger, ciertamente hay que apoyar, pero bueno, hay realidades para las cuales un apoyo es una sustitución, ¿no? Y me pongo, por ejemplo, el caso, pues,
y me gusta mucho descender al terreno, ¿no? En el caso, por ejemplo, pues un niño con síndrome de Angelman, un niño con parálisis cerebral severa, un niño y a continuación adulto, ¿no? Que efectivamente necesitan una sustitución en todo lo relativo a su capacidad de obrar, ¿no? Evidentemente hay situaciones que no. Hay situaciones que el apoyo ciertamente pues tendrá que ser de otra manera. Pero me gusta descender a todas esas situaciones porque todas esas situaciones necesitan incondicionalmente nuestra protección. Y nosotros, pues estaremos atentos a todas sus enmiendas y a todas sus aportaciones, las aportaciones de todos los comparecientes, y las miraremos con lupa porque nos preocupa muchísimo este proyecto de ley, pero nos preocupa también abandonar lo importante, ¿no? Y abandonar que nosotros estamos aquí precisamente para proteger a todos aquellos individuos que necesitan de nuestra protección y a todos aquellos individuos de la sociedad que están en una situación de vulnerabilidad y que necesitan a los poderes públicos y que legislemos para que precisamente actúen de la mejor manera en sociedad y sean protegidos hasta las últimas consecuencias, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, señora Demet. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Jerez. Muchas gracias, señora presidenta. Y, en primer lugar, agradecer la presencia del señor Torcuato Recober en esta Comisión de Justicia y también extender ese agradecimiento y ese reconocimiento a las asociaciones a las que usted tiene a bien hoy representar también en este ámbito. Sabemos y conocemos que la asociación a la que usted representa ha puesto el acento, ha puesto especial énfasis y ha puesto especial incidencia en el ámbito de la desjudicialización y, por tanto, en desarrollar fórmulas encaminadas al acuerdo y a la representación voluntaria. La primera pregunta que quiero formular en este sentido es si usted nos puede concretar los aspectos que entiende desde el ámbito en el que usted trabaja que deben ser modificados en la ley para que quede clara esa preferencia tendente a lo que ustedes efectivamente defienden, como son fórmulas de acuerdo y la representación voluntaria, ¿no? En segundo lugar, plantearle que sabemos y conocemos del interés en que el informe en que se solicita a la hora de valorar la situación particular de cada persona para la designación de sus apoyos no sea exclusivamente científico, no sea exclusivamente médico, sino que sea un informe que vaya más allá y que contemple también determinados aspectos de la vida de la persona con discapacidad. Me gustaría que usted nos dijera por qué entiende usted efectivamente que no nos debemos ceñir y constreñir a un informe exclusivamente médico, ¿no? En tercer lugar, ¿quién entiende usted que debe ser quien facilite esos informes que no son exclusivamente médicos, ¿no? Esos informes que también nos pueden hablar muchísimo y decir muchas cosas a la hora y antes de valorar la capacidad de la persona de la que estamos hablando, ¿no? Y en este sentido también preguntarle si debemos ser suficientemente concretos o debemos ser suficientemente explícitos en distintos ámbitos, en distintos preceptos de la ley, especialmente las modificaciones procesales a fin de evitar con posterioridad problemas de disparidad en los tribunales ante la no concreción de las normas, ¿no? Y por último, dos cuestiones más. Ya voy refiriéndome básicamente a la última parte de su intervención, cuando hablaba usted de la necesaria adaptación, ¿no? ¿Cree que es positivo que no se haya abordado en el proyecto de reforma? ¿Cree que es positivo que no se haya abordado en el proyecto la reforma de otras normas que en este momento no están acomodadas a la Convención y que regulan aspectos muy necesarios y que dependen de las decisiones personales, como es el caso de la Ley de Autonomía del Paciente? Y en este sentido se han valorado los problemas que efectivamente se pueden suscitar, los problemas que se pueden plantear, los problemas a los que nos podemos encontrar si su adaptación
no se produce antes de que la norma entre en vigor, ¿no? Estas son nuestras cuestiones y básicamente nos limitamos a la concreción de estas dudas que tenemos y esperamos y confiamos y sabemos absolutamente que usted nos la resolverá con absoluta solvencia a fin de también seguir trabajando en la mejora de este texto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Jerez. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Aranda Vargas. Gracias, señora presidenta. Señor Recober, en primer lugar, evidentemente, agradecer su intervención, esta mini clase de Derecho Civil que nos ha dado y que, bueno, los que lo hicimos en el año 95, pues es verdad que la capacidad jurídica, la capacidad de obrar, pues esto ya ha pasado a la historia, ¿no? Felicitarle en nombre de mi grupo, evidentemente, por la labor que hacen en su sector desde el punto de vista social y humano, y quisiera empezar por aquí, por reconocer que la labor de entidades como la suya, de la sociedad, es vital para la progresiva mejora de las condiciones de vida y derechos de las personas con discapacidad. Creo que es justo reconocerlo. Por cierto, también quiero destacar que es uno de los retos que tenemos pendiente, porque no es suficiente con el cambio del marco legislativo, sino que requiere de un compromiso de la sociedad en su conjunto. Usted explicaba los problemas de las familias ahora mismo, que no están con la ley en la cabeza, pues esto es un tema también que hemos de tratar. Valoramos su opinión, la de su colectivo, sobre esta ley, así como las enmiendas que nos ha trasladado y que vamos a valorar en nuestro grupo, porque somos sensibles a estas recomendaciones, a estas aportaciones, y creo que en el periodo de trabajo en ponencia es perentorio pues crear un consenso que ayude a mejorar aún más esta necesaria medida legislativa. Por cierto, también quisiera en este momento aprovechar para reivindicar la bondad de las sinergias entre el legislativo, ¿no?, y la sociedad civil en la mejora de las normas. El ponente anterior hablaba de co-creación y creo que esto es una sinergia muy positiva y que demuestra que cuando las fuerzas pues, se alinean se puede legislar muy bien para la mejora de la sociedad, ¿no? Y aquí también quisiera destacar el trabajo realizado por el Ministerio de Justicia en este proyecto que creo que ustedes también valoran, ¿no? Esperemos que, como ha pasado con la recientemente aprobada ley contra la esterilización forzada, esta ley se incorpore a nuestra legislación y ayude a mejorar el trato que se da de manera institucional a las personas con discapacidad. Como ustedes dicen en una entrevista leído, se trata de un derecho llave, ¿no?, un derecho llave cuya importancia radica también en la capacidad para abrir otros derechos y creo que también pues, es un poco como ese cebador, ¿no?, del fluorescente que ayuda a que se haga la luz, ¿no? Así que pues, yo para acabar espero que esta nueva legislación que trabajamos, la anterior ley, esta y otras que se han comentado, culminen esta legislatura con la deseada modificación de la Constitución, del artículo 49, que quiere pues, actualizar la terminología en relación a las personas con discapacidad, que ustedes saben es un compromiso del Gobierno y que por ello consta en el recientemente aprobado Plan Anual Normativo. Así que espero que esto pues, sea también motivo de consenso entre los grupos. Muchas gracias. Gracias, señor Aranda. Señor Recober, le voy a pedir y agradecer que a la hora de la respuesta haga el esfuerzo. Soy consciente de que es importante de hacerlo en 5 minutos con el ánimo de que el siguiente compareciente, que ya lleva esperando un tiempo, pueda hacerlo cuanto antes. Muchas gracias, señor Recober. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Creo que hablamos clarísimamente el mismo lenguaje, tenemos el mismo interés. Es cierto que en nuestra organización ha participado, y lo señalaba anteriormente Luis Cayo, el proceso de preparación de este proyecto prelegislativo ha facilitado, ha permitido la participación de las organizaciones sociales. Nosotros hemos estado en todo momento con los anteriores ministerios que han elaborado este proyecto, con la Comisión de Codificación, y creo que hemos tenido siempre una referencia y una deferencia, casi habría de decir mejor, de acceso posible al texto, que en buena parte responde efectivamente a algunas de nuestras pretensiones. Ciertamente es perfeccionable. Contesto algunas de las cuestiones que planteaban ustedes. A ver, respecto el Grupo Ciudadanos señalaba el tema de las fundaciones tutelares. Para nosotros no será difícil, Nosotros venimos ya
planteando un modelo de ejercicio de la tutela que está en el modelo de apoyos. Hemos venido adelantándonos a esto porque somos conscientes de que la Convención está vigente, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, lo dice el artículo 10 de nuestra Constitución en cuanto al Tratado de Derechos Humanos, lo dice el artículo 96 y, por tanto, ha estado vigente desde el primer momento y hemos procurado adaptar nuestra forma de trabajo a la misma. Por tanto, para nosotros no va a ser problemático. Además, hay algo muy importante que me viene bien la pregunta de ustedes para señalar. La exposición de motivos establece que la actuación judicial en adelante, la oficina judicial, tendría que funcionar de manera diferente. Pone un ejemplo muy gráfico. El juez tendrá que trabajar a partir de ahora en un modelo de mesa-camilla, digamos, en un modelo en el que el juez no es la única autoridad que establece una decisión sobre la persona, sino que para determinar la decisión se arbitra de todos los informes posibles, de toda la información posible. Es un modelo que no es tan extraño en nuestro procedimiento judicial. El juzgado de menores, por ejemplo, el juez al dictar una resolución tiene un informe del pedagogo, del trabajador social, del psicólogo, que cada uno de ellos le está diciendo algo sobre la persona. Pues bien, así ocurrirá después cuando haya que adoptar modelos, cuando haya que adoptar apoyo respecto de este tema. Y eso, en parte, incide en algunas de las cuestiones que nos han planteado anteriormente. La participación de las organizaciones sociales será fundamental. Hemos propuesto en ese sentido, en algunas de las enmiendas que hemos planteado, que siempre se tenga en cuenta, no solamente, lo señalaba, me parece que era el Grupo Parlamentario del Partido Popular, no solamente sean los informes del médico forense, como hasta ahora se realizaba en la práctica en los procedimientos de modificación de la capacidad, sino que el juez, a la hora de determinar los apoyos, tenga en cuenta otra serie de informes que le aporten pues colaboración respecto de cuál es la situación de la persona. Los servicios sociales, por ejemplo, la indicación de los servicios sociales municipales de barrio que le dicen cómo vive, qué está, cuáles son sus apoyos naturales, cuáles son sus apoyos voluntarios. Las organizaciones sociales en nuestro ámbito estamos prestando un apoyo pues casi total a las personas y, por tanto, sabemos más de las personas de lo que puede saber el juez en unos minutos. Por tanto, si esa aportación el juez está abierto, es permeable a recibirla y por eso a dibujar con eso la resolución que la persona precise, a ayudarle a establecerla, creo que haremos mucho más en el servicio, avanzaremos mucho más en el servicio a las personas. Eso tiene mucha relación con lo que señalaba también Albert Boadella respecto de este planteamiento, porque soy absolutamente sincero con ustedes. Durante esta semana han surgido algunos comunicados de asociaciones de magistratura, por ejemplo, cuestionando la necesidad de la aplicación de la ley y los plazos legislativos, los plazos para su aplicación. Creo que la ley establece el proyecto de ley establece una disposición transitoria, algo sustancial, algo innegociable, que es a partir del momento en que entre en vigor la ley, las disposiciones legales, las regulaciones anteriores, todas deberán ser interpretables con arreglo a los principios de la ley. Sería absolutamente contradictorio que, entrada en vigor este planteamiento con la aplicación del artículo 12, se siga considerando la tutela como lo era anteriormente. Necesariamente el juez tendrá que poner en su cabeza la consideración de la modificación del paradigma que supone esta aplicación. Y las alarmas que se están produciendo respecto de la aplicación, pues, es obvio que será necesario que el Ministerio de Justicia adopte mayores medios, le facilite al juez que pueda tener tiempo necesario para realizar estas actuaciones con la calma precisa. Pero entiendo que lo que no se puede es dar lugar a una prórroga en el plazo que al final haga inefectiva la disposición legal. Facilitemos los medios, procuremos que efectivamente el juez, la oficina judicial pueda realizar esto adecuadamente, pero también facilitemos que las personas con discapacidad puedan arbitrar sus propios apoyos, no pasando siempre por el juez, con lo que disminuirá mucho el número de procedimientos judiciales que se realicen en este sentido. En este planteamiento también, y agradezco las aportaciones también, lógicamente, del Grupo Parlamentario Vox, señalar que a nosotros siempre nos parece injusto la generalización respecto de la discapacidad. Hablar de los discapacitados o cosas parecidas es absolutamente injusto, no es adecuado, porque cada persona con discapacidad es tan distinta como cada una de las personas de las que estamos en esta sala. Por tanto, esa es una de las ventajas que supone ese modelo de apoyo. Habrá que ayudar a Antonio, a Irene, a Carmen a tomar sus decisiones de una forma diferente a cada una de ellas. Esa será la solución, eso es lo que se está intentando buscar. No va a ser, por tanto, la llave no va a ser realizar una demanda de un procedimiento de incapacidad, sino decirle qué es lo que tú necesitas. Lo podemos solucionar mediante un acta notarial, mediante un documento en el que tú designas a fulanito como apoyo para que te ayude en una gestión administrativa, etcétera, etcétera. Y, por tanto, se abre un abanico de posibilidades que va a estar en relación con las posibilidades de la persona.
He intentado contestar algunas de las cosas, ya prácticamente algunas de las cosas que me han dicho también. Señalaba también el Grupo Parlamentario Socialista ese tema de la participación. Ciertamente nosotros estamos muy orgullosos o estamos muy agradecidos a la posibilidad de participación que se nos ha dado, y tengo que ser justo, viene incluso desde los gobiernos anteriores. El proyecto de ley nace efectivamente, si no recuerdo mal, con el tiempo del anterior ministerio, y la Comisión de Codificación, con un criterio absolutamente técnico, ha trabajado y nos ha permitido recibir nuestras aportaciones, nuestro hálito, nuestro ambiente, y esto creo que se ha volcado en la ley. Que la ley es perfeccionable, sin duda. Como decía antes, lo tienen ustedes ahora en su mano la responsabilidad de que sea aún más perfecta de lo que es, sin duda. Que generará una situación de inseguridad jurídica para muchos intérpretes, como en parte decía también el Partido Popular, pues seguro. Cambiamos de paradigma, cambiamos de aplicación práctica. Los procedimientos no van a tener el sistema que hasta ahora venía establecido, pero la ley es cambiante, la vida es cambiante sustancialmente, y la vida de las personas tiene que ser modificable también y tiene que adaptarse a esta nueva situación. Muchas gracias, señor Recover, a usted y a las asociaciones que representa por su comparecencia y por las aportaciones y propuestas que nos ha hecho llegar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy interesante. Muchísimas gracias a ustedes.